Jóvenes, muy buenos días. Esta es la segunda clase de historia del contenido que estábamos analizando sobre los poderes del Estado, sus atribuciones y relaciones. Cabe recordar que habíamos visto al Poder Ejecutivo con los requisitos para ser presidente, sus funciones, sus atribuciones importantes, y en el día de hoy vamos a continuar hablando sobre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, esperando que estén en tus casas sin ningún tipo de problemas. Y recuerden que todo estos contenidos ustedes deben escribirlo en su cuaderno. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo? Al igual que la clase anterior, es comprender las funciones de los poderes del Estado en nuestro país y su relación con la aplicación del Estado de Derecho. Les recuerdo que todo esto está regulado según la Constitución Política de nuestro país. ¿Ya? Comencemos a analizar al poder legislativo. Obviamente, el principal objetivo del poder legislativo es concurrir, es decir, es formar, crear leyes, ¿ya? Además de fiscalizar los actos del gobierno y además debe ejercer la representación ciudadana. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder legislativo está siempre custodiado y está vigilando la función del gobierno. ¿Por qué? Porque tiene esa atribución, fiscalizar lo que está realizando el poder ejecutivo. Y además nos representa a todos nosotros dentro del poder del Estado. ¿Ya? ¿Quién ejerce el poder legislativo? Nuestro Congreso Nacional. No se denomina parlamento porque es un concepto que está claramente ligado a una república parlamentaria. Pero aquí en nuestro país lo llamamos Congreso. ¿Ya? En caso de nuestro estado, el Congreso tiene dos cámaras, por eso se denomina bicameral. En primer lugar, tenemos una Cámara de Diputados que existen 120 miembros y se renueva completamente cada 4 años. Este número ha aumentado en los últimos años a unos 15 más. Estamos hablando efectivamente de 104 aproximadamente, y que conlleva un aumento de la representatividad legislativa de la ciudadanía. Y además a la Cámara de Senadores, que son 38 representantes y que se escogen cada 8 años y que se renueva cada 4 años por mitades, principalmente los números pares de las regiones, posteriormente los números impares de cada una de las regiones. ¿Ya? Por eso se puede mencionar que los senadores duran 8 años su cargo, mientras que los diputados duran 4. ¿Ya? Y todos ellos, tanto diputados como senadores, pueden optar a una reelección inmediata. Esto no es en el caso del presidente. Ya habíamos comentado que no hay una reelección inmediata para el caso del presidente de la República, sí para senadores y diputados. Por eso, en algunos casos, algunos diputados o senadores han estado mucho tiempo en el poder legislativo. ¿Ya? El Congreso Nacional es un órgano del Estado que cumple funciones tanto legislativas como también políticas, ¿ya? Y son fundamentales porque representa a la ciudadanía en su forma de pensar. Hay partidos políticos que están representados en el Congreso, que están respaldados por una sociedad activa y que obviamente deben encauzar sus normas y su forma de expresión política a través del Congreso. ¿Ya? Por eso se menciona que no solamente tiene una función típica de crear leyes generales para toda nuestra sociedad, sino que también son funciones políticas porque tienen que conversar y hablar con todos los estamentos del Estado. Y también nos representan a nosotros como ciudadanos. Acá tenemos una imagen del actual Congreso que se encuentra en Valparaíso. La legislación, a no ser una atribución exclusiva del Congreso, debe complementarse con el Poder Ejecutivo para la formación de leyes. Si ustedes se acordarán en la clase anterior,
habíamos mencionado que una de las atribuciones del presidente de la República es ser colegislador. Es decir, uno pensaría que el legislativo de forma exclusiva crea las leyes, pero en realidad también lo hace el presidente, ¿ya? Y acá tenemos un organigrama más claro sobre esto, este poder legislativo, en donde tenemos una cámara alta, que es el Senado, y una cámara baja, que son los diputados. Por eso se menciona que es un Congreso bicameral. ¿Cuáles son las atribuciones exclusivas del poder legislativo? Aprobar y desechar los tratados internacionales. Lo que firma el presidente de la República como representante de nuestro país, como atribución exclusiva, el Congreso lo puede desechar o también lo puede aprobar, ¿ya? Y además se puede pronunciar respecto a los estados de excepción constitucional, ¿ya? Cuando estos sean convocados por el presidente de la República, como lo que está actualmente ocurriendo en nuestro país. Ustedes recuerden que estamos en estado de catástrofe por la pandemia del COVID-19. Entonces, el Congreso puede pronunciarse a favor o en contra de este estado de excepción. Pero en estos casos, políticamente, siempre hay que llevar apoyar al gobierno en este tipo de estado de excepción, a no ser que sea anticonstitucional. Ahí el Congreso podrá mencionarlo de una forma bien enérgica, ¿ya? Aprobarlo y también mencionarlo. ¿Cuáles son los requisitos para ser diputado? En primer lugar, ser ciudadano con derecho a sufragio, tener cumplido 21 años de edad, haber cursado la enseñanza media, es el requisito mínimo para poder ser diputado. Como ustedes se dan cuenta, a lo mejor ustedes en 3 o 4 y 5 años más podrán efectivamente ser y podrán representarnos en la Cámara Baja, ¿ya? Y tener residencia de al menos 2 años continuos en la región en la que ustedes quieren ser representantes, o el que pertenezca al distrito electoral por el que es electo. Si una persona ha vivido 2 años en Valparaíso, no puede elegirse para ser diputado en Arica, por lo menos debe estar 2 años viviendo en esa región. Ahora, ¿cuáles son las atribuciones de la Cámara de Diputados? ¿Ya? Aquí vamos a bajar un poquito. ¿Cuáles son las atribuciones de la Cámara de Diputados? En primer lugar, ellos deben fiscalizar los actos del gobierno a través de acuerdos, ¿ya? Se adopta acuerdos y se sugiere observaciones. En este sentido, los actos del gobierno deben estar siempre fiscalizados por la Cámara de Diputados, adoptando acuerdos, ¿ya? Sí, a favor, sí, creo que estamos bien, o también se puede sugerir observaciones al acto que está realizando el Poder Ejecutivo, ¿ya? También se puede citar a informar a un ministro de Estado. Esto se denomina como interpelación, es decir, mandan llamar al ministro X, como lo que ocurrió hace poco con el ministro del Interior, se le cita y él tiene que informar lo que está ocurriendo dentro de su cartera. Ya es una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados. Y también se debe crear comisiones especiales investigadoras. Si se observa que el gobierno está actuando fuera de los márgenes de la ley, la Cámara de Diputados forma una comisión para investigar los hechos ocurridos eh, y que está perpetuando el poder ejecutivo, ¿ya? A través de una comisión especial. Y además se declaran si son o no al lugar las acusaciones constitucionales que formulen sus miembros en contra de autoridades del Estado. ¿Ya? Son los diputados los únicos que pueden ejercer estas atribuciones, estas acusaciones. Si se le acusa a un ministro de no realizar bien su labor, ellos declaran sí o no al lugar a esas acusaciones constitucionales en contra de los miembros del gabinete, ¿ya?
Acá tenemos una imagen, efectivamente, de los diputados acusando o no, interpelando, ¿no?, a un ministro. ¿Cuáles son los requisitos para ser senador? En primer lugar, ser ciudadano con derecho a sufragio, claramente establecido, tener cumplido 35 años de edad, es un teléfono un poco más elevado, y también ellos pueden y deben haber cursado enseñanza media completa, es decir, los requisitos, como ustedes pueden darse cuenta, no son muy elevados, ¿ya? ¿Y cuáles son las atribuciones exclusivas del Senado? Principalmente debe conocer las acusaciones constitucionales que se establecieron en la Cámara de Diputados, la debe de leer, la debe de razonar. Además, va a decidir si las acciones judiciales que una persona pretenda en contra del ministro de Estado son o no al lugar. Si se acusa a un ministro de una acción judicial, es el Senado el que diga sí, no, ya, para poder quitarle el fuero político que tiene ese ministro y conocer las contiendas de competencia que existen entre el gobierno y los tribunales superiores de justicia. Puede haber un problema entre ambos poderes y es el Senado quien puede conocer la competencia, si existe o no, del gobierno o si existe de los senadores. Y también otorga la rehabilitación de la ciudadanía y también la puede denegar si alguien no está o está fuera del margen de la ley. Ya si un ciudadano a lo mejor había cumplido la pena de 3 años y un día, la Cámara del Senado puede retribuirle la ciudadanía a esa persona después de un tiempo. Por último, también se puede aprobar la declaración de inconstitucionalidad que haga un tribunal constitucional del presidente de la República cuando se compruebe su participación en actos cuyos objetivos no respeten los principios básicos del régimen democrático y constitucional. ¿Ya? Es decir, aprueban si un presidente comete actos ilícitos y obviamente los declaran inconstitucional, ¿ya? Si obviamente el Tribunal Constitucional aprueba o no este principio. Debe siempre respetar los principios democráticos que rigen nuestra Constitución. Y a veces el Tribunal Constitucional eh, aprueba la participación del presidente y es la Cámara del Senado quien la tiene que detener y tiene que aprobar que esa declaración haya sido legalmente establecida. Y aprobar por los 2/3 de los senadores la designación de los ministros y fiscales de la Corte Suprema y del Fiscal Nacional. Es decir, si ustedes se dan cuenta, los senadores también tienen la aprobación de declarar al lugar, con 2/3 de los senadores, si un ministro o no es asignado por el presidente y también los fiscales actuales de la justicia, ¿ya? Y de la Corte Suprema. Ya seguimos. Estas son las atribuciones principales del Poder Legislativo. En la próxima clase, que ya sería la tercera, vamos a hablar principalmente del Poder Judicial. Ya chiquillo, que tengan un hermoso día. Nos vemos.